la gran epopeya de India. Entonces, la palabra Mahabharata se compone de dos raíces, entonces Maha en sánscrito es gran o grande. Por eso a Mahatma Gandhi le ponen gran alma Gandhi. Es Mahatma es gran alma Gandhi. Entonces, o el Gandhi del alma grande. Entonces, Maha es grande y Bharata, algunas personas dicen que Bharata es igual a India, pero Bharata es el nombre del fundador de India, el primer gran héroe que logra unificar todos los reinos. Entonces, en honor a esta persona es que se le da ese nombre a India como Bharata, pero de acuerdo a los Puranas, Bharata Varsa quiere decir todo el planeta. Entonces, hay personas que dicen Mahabharata es la historia de la gran India y hay personas que dicen Mahabharata es la historia del gran planeta, o sea, de todos nosotros. Y eso hace que tome un significado mucho más amplio. Entonces, la historia del Mahabharata empieza en lo que se llama la Edad Dorada o la Edad de Oro. Se dice que una vez en este planeta hubo una edad de oro en la que las personas no envejecían, podían vivir 400 o 500 años y no pasaba, y se veían jóvenes, o sea, podían vivir 400 o 500 años y verse como personas de 40. Así, y les preguntabas y decían, pues tengo 420 años, y se veían como si nada. Era una edad dorada y se dice que en esa edad dorada no habían guerras, se dice que en esa edad dorada los pobres eran como 2 o 3 personas, casi no habían pobres. Las personas por lo general vivían en opulencia y se dice, una de las cosas más interesantes de esta época dorada, es que los dioses, los asuras y los devas y todas las cosas fantásticas caminaban entre los humanos, estaban al alcance de los humanos. Por eso es que a veces en la historia aparece Krishna. Krishna es un dios y los protagonistas de la historia hablan con Krishna. Y Krishna, a veces a algunos protagonistas les queda claro que Krishna es un dios y algunas veces no les queda claro, pero hay momentos en los que Krishna deja ver que es un dios y las personas pueden ver en sus ojos todo el universo o pueden ver adentro de su boca. Hay una escena, una conversación entre Arjuna y Krishna en la que Arjuna mira dentro de la boca de Krishna y puede ver que en el paladar nace toda la humanidad. En medio de su boca toda la humanidad crece y se reproduce y cuando llegan hasta su lengua todos mueren. Y puede ver eso así, generaciones y generaciones cayendo en la boca de Krishna, del paladar a la lengua. Y es uno de los momentos en los que Arjuna dice, no, es que Krishna es un ser que no es de este mundo, Krishna es un dios. Pero entonces hay muchos momentos en los que los dioses se le manifiestan a las personas en esta edad dorada. Se dice que ahorita los dioses ya no están tan manifiestos porque ya no estamos en la edad dorada. Justamente una de las cosas que marca el Mahabharata y una de sus importancias para yoga, para India y en general para el planeta es que el Mahabharata cuenta la historia de la batalla de Kurukshetra, la gran batalla de Kurukshetra. Y se dice que esa batalla, la gran batalla de Kurukshetra, dio inicio al Kali Yuga. El Kali Yuga es la era en la que estamos nosotros ahorita. Entonces, después de esa era dorada en la que todo era abundancia y los dioses caminaban entre las personas, se acabó esa era con la batalla de Kurukshetra y empezó el Kali Yuga, que es la época de la depravación, que es en la que vivimos nosotros. Entonces, Kali es la diosa en la mitología hindú que se encarga de la destrucción, es una contraparte de Shiva. Bien, entonces hay personas que dicen que la fecha de la batalla, que daría también la fecha de la historia, es el 3102 a.C., en febrero de ese año se dio la batalla. Hay personas que dicen que esa es la fecha, no explican necesariamente cómo llegaron a la fecha, pero es una de las fechas que se dan y es una de las fechas aceptadas por las personas que aman el Mahabharata. Y hay otras personas que dicen que el Mahabharata es anterior a eso,
pero que en ese momento se puso por escrito. Entonces están esas dos corrientes que no se ponen de acuerdo. Esto ya lo habíamos contado un poco en otros videos cuando hablábamos del Mahabharata, que la fecha es un poco incierta, y una de las cosas que hace que la fecha sea incierta es que el Mahabharata es un poema, está escrito en sánscrito, y se dice que en la Edad Dorada las cosas no se ponían por escrito, porque las personas tenían memorias prodigiosas. Entonces, en la época dorada en la que sucede el Mahabharata tiene 200.000 versos, y las personas podían memorizar con facilidad 200.000 versos. Pero se dice que como se sabe que va a empezar el Kali Yuga, que va a empezar la época de la depravación, se tiene que poner por escrito en algún momento, porque los humanos que vivimos en el Kali Yuga somos ignorantes y torpes, y no podemos memorizar 200.000 versos. Por no decir otra cosa. Para que caiga la pedra. Entonces, sí, yo sé. Yo también fui como, ay, la parte más triste es que yo tengo mis cuadernos llenos de notas. Así como, bueno, en fin, aquí vivimos, es el Kali Yuga y nosotros sí tomamos notas. Entonces, pues eso, se dice que el gran sabio Vyasa, que es al mismo tiempo autor y personaje de la historia, hay personas que dicen que Vyasa es un personaje únicamente de la historia, pero la mitología le atribuye a Vyasa la autoría del Mahabharata. Entonces Vyasa va a ser el autor, al mismo tiempo va a ser un personaje, y Ganesha va a ser el escriba. Como Vyasa es un sabio de la Edad Dorada, Vyasa no sabe escribir, porque los sabios de la Edad Dorada no necesitan de la escritura porque tienen memorias prodigiosas, y los escribas pues se necesitan más en esta época porque en esta época somos torpes. Entonces, ya sé. Bueno, se dice que Ganesha se ofrece como voluntario para escribir el relato de Vyasa, pero los poemas que se escriben en sánscrito, en particular el Mahabharata, cada uno de sus versos se puede decir en 2 segundos. Entonces, debe de haber un ritmo para recitar el Mahabharata, y se dice que en 52 horas se puede recitar la mitad del poema, sin parar, obviamente. Ahora, esto provocó, en esta historia mitológica, provoca un problema, porque se dice que Vyasa le dice a Ganesha, tú vas a escribir el relato, y Ganesha le dice, lo voy a escribir siempre y cuando nunca hagas una pausa. Y entonces Vyasa le contesta, bueno, pero solo vas a escribir lo que te quede claro, si no te queda claro no lo escribes. Y se dice que esa fue una pequeña trampa de Vyasa para que cada vez que Ganesha tenía que pensar algún verso muy difícil y no lo entendía, Vyasa podía tomar aire para poder seguir recitando los versos, porque si no Ganesha iba a dejar de escribir y el poema no iba a pasar. Se dice también que hubo un momento en el que Ganesha estaba con su pluma. Para los que no sepan, Ganesha es un dios que tiene cabeza de elefante y cuerpo humano, es hijo de Shiva y Parvati, historia para otro momento. Bueno, pero tiene su cabeza de elefante y es muy poderoso. Y se dice que estaba con su pluma y ya se está hablando y hablando y hablando y hablando, y les digo, un verso cada 2 segundos, entonces va a un ritmo, tiene que cumplir un ritmo, y está Ganesha escribiendo y la pluma deja de funcionar. Y entonces Ganesha se desespera y se arranca, se truena un colmillo, y de la sangre que sale de que se tronó el colmillo empieza a escribir con su propia sangre, usando su colmillo como pluma. Y se dice que se tronó el colmillo izquierdo para seguir escribiendo el Mahabharata. Esta es una imagen de Ganesha y como pueden ver tiene el colmillo roto. Entonces a Ganesha se le representa con el colmillo izquierdo roto por este mito, por el mito de que se cortó para poder seguir escribiendo y que Vyasa no rompiera el ritmo. Ahora, hay algo muy interesante de esto. Como se está hablando de un ritmo y se está hablando de que se tiene algo de memoria, los antropólogos dicen que esto refleja la pureza con la que se transmite la tradición oral. Porque en el momento en el que, imagínense como si ustedes estuvieran cantando una canción, ¿o nunca les ha pasado que en la primaria
les preguntaban el himno nacional, y si ustedes cantan el himno nacional, lo tienen de memoria siempre y cuando no los interrumpan a la mitad. Claro. Porque si los interrumpen a la mitad, es como, ay, ya no sé qué sigue, como que perdí el ritmo, me lo sé como si yo, como la inercia de toda la canción, pero si me detienes a la mitad de la canción y me preguntas cuál es la siguiente palabra, igual ya no me la sé. Esto aseguran que mantiene la pureza de la tradición oral. Se dice que el hecho de que el poema tenga ese ritmo evita que se pase incompleto a la siguiente generación, porque entonces no da ni la rima ni el tiempo. Entonces, se dice que por eso está ese mito de que Ganesha no podía dejar de escribir y que incluso se cortó el colmillo para poder seguir escribiendo. Y está el otro mito que dice que Ganesha no podía escribir al menos que le quedara claro lo que había dicho Vyasa, que es un gran sabio que tiene además, diríamos nosotros, poderes mágicos, dirían las personas muy espirituales, realizaciones. Que es decir, que una persona tiene mucha práctica espiritual, empieza a tener poderes mágicos o realizaciones, empieza a poder hacer que las aguas se dividan, poder caminar sobre el agua, revivir a los muertos, ese tipo de cosas. Por dar un par de ejemplos. Casuales. Los siddhis, ¿no? Los tibetanos le dicen siddhis o perfecciones. Cuando una persona empieza a iluminarse, se acerca a la espiritualidad y trabaja, empieza a tener siddhis o perfecciones, realizaciones o poderes mágicos, como ustedes lo quieran ver. Entonces, bueno, se dice que Ganesha es el escriba, Vyasa es el autor, y Vyasa empieza la historia hablando un poco de sí mismo y de quién es él y de dónde sale él como personaje en la historia. Esto hace que el Mahabharata sea tan grande porque cada uno de los personajes va presentándose con su historia familiar casi frente al lector. Entonces, ¿quién es Vyasa? Vyasa es un sabio y cuando empieza a contar la historia cuenta que un día un rey estaba en un bosque de cacería y está a la mitad de la cacería cuando le empieza a dar sueño y ve una sombra y se acuesta a dormir en el bosque. Durmiendo en el bosque, piensa en la reina que ama mucho, se emociona y eyacula. Y entonces cae todo el semen en una hoja y el rey se despierta y convoca a un halcón, porque en la Edad Dorada uno puede convocar a un halcón y el halcón se presenta, porque es la Edad Dorada. Y le dice, llévale esta hoja toda llena de semen a la reina. Y el halcón dice, sí, y se la va a llevar cuando aparece otro halcón y se empiezan a pelear los halcones en el cielo. Y la hoja se cae al río. Cuando un pececito va pasando, ve la hoja y se la come. Y entonces el pececito sigue nadando y llega hasta el mar. Y un pescador atrapa al pececito y lo abre a la mitad y sale una niña. Y la niña es Satyavati, mamá de Vyasa. Entonces aquí tenemos a nuestro segundo personaje. Satyavati se dice que crece para convertirse en una muchacha increíblemente hermosa, pero con olor a pescado. Y por oler a pescado no podía conseguir novio, lo cual en la Edad Dorada sigue siendo muy importante. Pasa el tiempo y un día Satyavati está en un arroyo y se está bañando en el arroyo y llega un ermitaño que tiene muchas realizaciones y se enamora de Satyavati. Y le dice, Satyavati, ten relaciones sexuales conmigo aquí ahorita. Y Satyavati le dice que no, y el ermitaño le dice, bueno, si accedes con mis realizaciones, voy a transformar ese aroma a pescado en el perfume más irresistible del planeta. Entonces Satyavati le dice, pero aquí hay, pues es la mitad del bosque y nadie nos puede ver. Y entonces el ermitaño convoca a la neblina, y en medio de la neblina él y Satyavati se aman y nace Vyasa. Entonces algunas personas le llaman a Vyasa el hijo de la neblina, porque se convocó esta neblina para que el ermitaño y Satyavati pudieran estar juntos.
Y Satyavati se convierte en una de las mujeres más deseadas, porque no solo ahora es muy hermosa, sino que además ahora huele a perfume irresistible. Entonces hay un rey que eventualmente se entera de Satyavati, se enamora de Satyavati y le pide a Satyavati que sea su esposa. Y Satyavati le dice que sí, pero que su condición para casarse es que sus hijos sean reyes. Y esto es particularmente importante en la historia porque el rey ya tenía un hijo y el hijo era Bhishma. Entonces, no habíamos hablado de Bhishma la vez pasada que hicimos el resumen del Mahabharata, pero Bhishma es uno de los personajes más importantes para la trama de la historia, porque Bhishma no es un humano cualquiera. Bhishma es un humano que fue en su vida pasada un dios, un deva, y fue castigado por cometer un crimen. Esta es toda una historia aparte. Bhishma en su vida anterior es un dios que está muy enamorado de otra diosa y por hacerle un favor a esa diosa comete un crimen, le roba, me parece, una vaca a un sabio, y el sabio lo maldice y le dice: tu castigo es reencarnar como humano y recordar que vas a reencarnar como humano por haberme robado a mí. Entonces Bhishma nace con todas las cualidades de un dios, porque antes él era un dios, pero ahora es un humano y tiene la tristeza de acordarse de que en el pasado fue un dios y que en esta vida está siendo castigado. Entonces Bhishma, además de eso, se acuerda y es una persona que está muy consciente de que esta vida tiene que enmendar un poco de lo que hizo mal la vida pasada. Entonces, cuando se entera que su papá se quiere casar con Satyavati, hace el voto de nunca casarse y de nunca pelear con los hijos de Satyavati por el trono. Entonces Satyavati acepta y tiene un hijo con el rey, y los dioses premian a Bhishma con la clarividencia, con la facultad de poder elegir el momento de su muerte. Como fue un buen hijo, se le permite elegir el momento de su muerte, y esto a su vez lo convierte en el guerrero más temible, porque Bhishma elige morir siendo un anciano y a partir de ese momento ya ningún otro guerrero puede derrotarlo en batalla, porque tiene el favor de los dioses de haber elegido el momento de su propia muerte. Entonces toda la región le tiene miedo a Bhishma, porque Bhishma tiene todos los atributos de un dios en un cuerpo humano, es una especie como de Aquiles, invencible, y sin la cuestión de que el punto flaco de Aquiles es su tendón. Bhishma no tiene ese problema. Bhishma es una persona que es bueno en lo que se proponga y todos le tienen miedo porque nadie lo puede matar por esta cuestión de que Bhishma pudo elegir él solito el momento de su muerte. Finalmente Satyavati y el rey tienen un hijo, pero el hijo sale enfermizo. Y como es un hijo muy enfermizo, pero va a ser rey, necesitan conseguirle una esposa. Pero en la época dorada, las esposas se conseguían en un tornamento. Entonces, el rey tenía que demostrar su fuerza en juegos de tiro al blanco y peleas con espada y cosas por el estilo. Pero como el medio hermano de Bhishma es enfermizo, pues no puede conseguir una reina. Entonces Bhishma dice: ¿sabes qué? Yo voy a pelear por ti para que las chicas que yo gane, las princesas que yo gane en el torneo, sean tus reinas. Entonces Bhishma gana así, le gana a todos los presentes y se quedan con 3 princesas de un reino muy próspero. Entonces llegan las 3 princesas con este medio hermano, pero una de ellas, Amba, estaba muy enamorada de otro rey. Entonces llega y habla con Bhishma y le dice: Bhishma, tú en realidad no tenías que participar. Iba a participar tu hermano era enfermizo y te metiste, y yo ya tenía planes de casarme con otra persona y esto fue muy injusto y deberías de liberarme de este compromiso para que yo me pueda regresar con la persona que amo.
Entonces Bhishma, que es una persona en realidad muy correcta, le dice, ok, está bien, te puedes ir, vete y nada más mi hermano se queda con 2 esposas y tú puedes irte a ser feliz con alguien más. Entonces Amba regresa con su amor y le dice, Bhishma me liberó y ahora soy libre para estar contigo y casarnos y ser felices. Y la persona le dice, no, porque yo le tengo mucho miedo a Bhishma y si él ya te ganó en un concurso, le perteneces a él y yo no quiero tener ningún problema con Bhishma. Entonces la chica, Amba, se regresa y habla con Bhishma y le dice, pues el otro no me quiere y no puedo regresar con mi papá porque sería una deshonra para el reino, entonces tú te tienes que casar conmigo. Y Bhishma le dice, no puedo porque yo ya prometí no casarme con nadie. Entonces Amba y Bhishma discuten y Amba llega a la realización de que se va a quedar deshonrada y va a tener que pagar por todos los reinos y por India como una mujer que fue humillada y que ya no va a tener acceso ni al palacio de su papá, ni al palacio de su ex, ni al palacio de Bhishma, ni a ningún lado. Entonces Amba se enoja y le promete a Bhishma que un día ella lo va a matar. Pero al mismo tiempo está esta otra idea de que Bhishma eligió el momento de su muerte. Y este conflicto entre estos 2 personajes va a ser en realidad lo que desencadene después la batalla de Kurukshetra. Aunque el centro de la batalla es el problema entre los Kauravas y los Pandavas, estos 2 personajes son en realidad los que van a engendrar como todo el drama que va a seguir. Entonces Amba se pone a vagar como una mendiga por todo India y empieza a buscar héroes que la puedan vengar. Y todos los héroes dicen que no, porque nadie quiere enfrentar a Bhishma, porque nadie puede matar a Bhishma. Entonces, por más que les ruega, todos dicen que no y todos dicen que no. Hasta que un día, bueno, si quieren mejor se las leo, porque lo separé aquí. Esta es una versión muy interesante que se llama El Palacio de las Ilusiones. Es el Mahabharata contado desde la perspectiva de Draupadi, que Draupadi es la esposa de los 5 príncipes Pandava. Y es muy interesante porque en el Mahabharata las mujeres no tienen un... Hay muchas mujeres muy fuertes en la historia, pero ninguna realmente tiene un... No se puede accesar a sus pensamientos o a sus emociones por medio del Mahabharata, y esta autora se tomó la tarea de escribir toda la historia como si fuera Draupadi la que la cuenta. Entonces es en realidad un libro muy interesante. Y... Ok, entonces Amba está contando lo que pasó y dice, muy bien, aquí va la historia desde el principio. Entonces, nosotras, las 3 hermanas, las princesas Kasi, íbamos a casarnos. Mi padre organizó un torneo al que invitó a todos los reyes de la región para que nosotras pudiéramos escoger a nuestros maridos. Yo ya conocía al hombre que quería, el rey Salva, que me cortejaba desde hace un año. La guirnalda para Salva estaba en mis manos cuando Bhishma cayó sobre nosotros como una plaga. Entonces, esto es interesante porque la autora maneja que Bhishma cayó como una plaga y no que Bhishma fue como a salvar a su hermano el debilucho que no podía pelear. Pero es una perspectiva femenina sobre el Mahabharata. Cayó sobre nosotros como una plaga. Nos cogió por la fuerza a las 3 y nos llevó a su carruaje para luego partir con nosotras aterrorizadas hasta el reino de Bhishma. Cuando recuperé la calma y el aliento le dije, amo a Salva, no puedo casarme con tu hermano. El hermano dijo, una mujer que ha abrazado a otro con su corazón no es casta, no deseo casarme con ella. Sí. A lo que Bhishma respondió, muy bien, te devolveré a Salva. Pero cuando regresé a Salva me dijo, Bhishma te ha tomado de la mano hasta que has quedado contaminada con su contacto. Ahora le perteneces a él. Entonces le dije, si alguien me coge de la mano contra mi voluntad, ¿cómo es que ese hecho me hace suya? Y continué,
Soy yo la que decide a quién pertenezco. En los días de escándalo del amor yo creía que si no podía tener a Salva, me moriría. Con el tiempo he descubierto que la vida de una mujer es más dura que la raíz de una higuera de Bengala que sobrevive sin tierra o sin agua, pues Salva me obligó a regresar con Bhishma y todavía estoy viva. Le dije a Bhishma, mi felicidad se ha convertido en polvo por tu culpa. Cásate conmigo, por lo menos, para que Menor esté a salvo. A lo que él respondió, perdóname, cuando era joven le prometí a mi padre que nunca me casaría. No puedo faltar a mi palabra. ¿Qué es una promesa muerta comparada con la ruina de una mujer viva?, protesté. No respondió. Cuando lo miré, su cara serena, el odio me llenó en... ¿Qué? Sí, cuando lo miré en su cara serena, el odio me llenó con su negra niebla, más el odio que yo jamás imaginé que podía sentir. Abandonada y avergonzada, me fui de corte en corte en busca de algún campeón que luchara contra Bhishma. Pero todos le tenían miedo. En mi desesperación fui al Himalaya y viví con austeridad para que los dioses me ayudaran. Pasaron muchos años, mi juventud desapareció. Los dioses se mostraban renuentes a inmiscuirse porque Bhishma era hijo de Ganga, la diosa del río sagrado. Finalmente, el dios niño se apiadó de mí y me apareció esta guirnalda y me dijo, si encuentras a alguien que se la ponga, derrotará a Bhishma. Entonces, las guirnaldas, supongo que han visto alguna vez las guirnaldas hindús de flores, que se le ponen, bueno, aparece esta guirnalda de flores y se le promete a Amba que la persona que se la ponga va a ser su campeón. Y esta es como la parte más feminista del Mahabharata. La guirnalda no envejece, la guirnalda es de flores mágicas y nunca se marchitan. Con mis esperanzas reavivadas regresé a todos los reyes con la guirnalda eterna, pero esos seres cobardes, a pesar de la seguridad ofrecida por un dios, se seguían sintiendo miedo. Incluso el rey Draupad, conocido en aquel entonces como el campeón de los débiles, no se atrevió a aceptar. Draupad es el papá de Draupadi, que después se casa con los cinco Pandavas. Disgustada, la arrojé a la puerta de su palacio y aveciné mi muerte. El humor de los dioses es cruel, o quizás ven en nosotros más. Yo volví a nacer como la hija de Draupad. En el momento en el que puse la vista sobre la guirnalda, que nunca envejece, mi pasado regresó a mí y con él mi rabia. Cogí la guirnalda, decidida a hacer lo que ningún hombre se había atrevido a hacer por mí. Entonces, llega un momento en el que Amba muere y la guirnalda se queda en el palacio del rey Draupad. Draupad tiene la guirnalda en un santuario porque es una guirnalda mágica y la persona que se lo ponga va a matar a Bhishma. Y Draupad tiene una hija. Su hija, cuando tiene 4 años, encuentra la guirnalda y se la pone. Y ella solita se convierte en su propio campeón que va a matar a Bhishma en la batalla de Kurukshetra. Entonces esto es en realidad muy interesante porque muchas veces este personaje Amba, que es una de las personas que va a desatar el conflicto o que ya desató el conflicto por lo que acaba de pasar, ruega a todos los héroes y a todos los reyes que vayan a matar a Bhishma, que fue la persona que le arruinó la vida, y nadie lo va a aceptar y nadie quiere hacerlo. Y la suerte va a hacer que ella muera y reencarne como su propio campeón, pero no reencarna como hombre, reencarna otra vez como mujer, y a los 4 años se pone la guirnalda y dice, yo voy a matar a Bhishma. Obviamente Bhishma para ese momento ya es una persona mucho más grande, pero este es uno de los puntos centrales de la historia, es una de las cosas que va a hacer que la historia avance y se desarrolle de la forma en la que se desarrolla. Las otras 2 hermanas de Amba sí se casan con el medio hermano de Bhishma, pero el medio hermano de Bhishma muere en la noche de bodas. Entonces, pareciera que el reino se va a quedar sin herederos, pero Vyasa, que es una persona, les digo, con muchas realizaciones, va y dice, ok, yo lo voy a solucionar. Y se presenta con las 2 esposas, y a la primera esposa, en cuanto ve que Vyasa va entrando al cuarto, cierra los ojos, porque se asusta, piensa que Vyasa la va a violar, y Vyasa nada más le dice, no te asustes, vengo a decirte que por medio de mis realizaciones te he concedido que tengas un hijo, pero como cerraste los ojos al verme entrar, tu hijo va a nacer ciego.
Y así es como nace el rey ciego. Eso ya sé, estas historias. Sí, gracias. Gracias, güey. Es que estornudé. Y así es como nace el rey ciego Dhritarashtra. Ay, quise poner su nombre. Sí, sí. Dhritarashtra. Sí. Y después Vyasa entra a ver a la segunda esposa y la segunda esposa nada más de ver que Vyasa entra se pone pálida y se le baja la sangre y entonces dice Vyasa, tú también vas a tener un hijo, pero como te pusiste pálida al verme, porque también Vyasa, al ser uno de estos sabios ermitaños, también no son personas muy arregladas. Muchas veces los ermitaños no se bañan, no se peinan. Entonces lo ve entrar a su cuarto y se asusta. Y nace Pandu, que Pandu literalmente quiere decir el pálido. Entonces Pandu y Dhritarashtra son a su vez respectivamente los papás de los 5 Pandavas y de los 100 Kauravas, que son las personas que van a pelear en la batalla del Kurukshetra. Pero Bhishma es su abuelo, pero no de sangre, o sea, es su abuelo de... Pues es que no es... Político. No, es que no es político. Lo que pasa es que... Pues es su medio... no sé. Sí, son medio hermanos, ¿no? Es medio abuelo. Medio abuelo de los dos lados. Medio abuelo de los dos. Hasta los otros, Pándavas y los otros, ¿cómo son? Kauravas. ¿Cómo se escribe? Con K. Así como suena, Ajá, Kauravas. Kauravas. Ok, entonces, como Dhritarashtra nace ciego, la ley prohíbe que un rey sea ciego. Entonces el rey es Pandu. Pandu va a ser el rey. Los dos crecen y se llevan más o menos bien, pero Pandu decide casarse y toma a dos esposas, Kunti y Madri. Ahora es interesante porque poquito antes de casarse, Pandu un día está vagando porque va a ir a cazar ciervos y está vagando por el bosque esperando a que aparezca un ciervo y tiene ya lista su arma y ve a la distancia 2 ciervos que se están apareando y se le ocurre lanzarle una flecha a uno de los ciervos. Y el ciervo, como les digo que es una edad dorada en la que los dioses y los devas caminan entre los humanos, resulta que el ciervo no era un ciervo, era un deva. Entonces el ciervo se levanta y le dice, como te has atrevido a profanar este acto tan sagrado, te condeno a que si un día tú tienes relaciones sexuales te vas a morir en el acto. ¡Toma! Porque está pálido y ciego. Entonces Pandu toma como esposas a Kunti y a Madri y al mismo tiempo pues está maldito y dice, no, pues es que si estoy maldito y no puedo tener hijos, no puedo yo ser el rey, porque el rey tiene que tener descendencia. Entonces nombra a su hermano rey y él se va con sus esposas a vagar por los Himalayas. El hermano dice, bueno, pues ya de modo, y se queda ahí en el trono y le traen a una princesa para que se case con él. La princesa se llama Ganga. Esta princesa, que es una princesa, se supone que representa la absoluta, es un poco como Hera, pero sin ser tan vengativa. Es el arquetipo de una esposa fiel, es una mujer muy paciente, muy estudiosa, es una mujer que fue educada para ser reina y que representa muchas cualidades como de la rectitud femenina. Y cuando se entera que se va a casar con un rey que está ciego, porque lo habían mantenido en secreto para que ella no se enterara que estaba ciego y no cancelara el matrimonio, se entera que está ciego un día antes del matrimonio y le dice a su muchacha que la ayuda a vestirse, que le ate un velo en los ojos. Y a partir de ese punto nunca se lo vuelve a quitar.
Entonces, como su esposo está ciego, ella decide cegarse también para nunca reprocharle a su esposo que esté ciego, porque ahora ella también está ciega. Entonces, esa es una... Y toda la historia se va a mantener así, hasta el momento de su muerte no se vuelve a quitar el pelo. Wow. Sí, es como, órale. Que por cierto, aquí en este libro se maneja como un movimiento no tan astuto, porque si el rey no está ciego, pues necesita ojos que vean lo que no ve, ¿no? Pero bueno. Claro. Pero en este momento de la historia se maneja como algo muy virtuoso, algo muy, muy virtuoso, un gran sacrificio que muestra como la abnegación de la reina. Por su parte, Pandu está vagando por los Himalayas con sus dos esposas, Kunti y Madri. Pero Kunti, cuando era niña, fue bendecida le hizo favores a un ermitaño, y el ermitaño la bendice dándole un mantra. Y le dice, con este mantra vas a poder invocar al Dios que quieras, y se va a presentar de inmediato, y adivina qué, te va a hacer un hijo. Entonces, al Dios que llames, en ese momento se va a presentar y te va a hacer un hijo. Y entonces Kunti, cuando era una niña, bueno, una adolescente, está como muy ansiosa de probar su don, y llama a el Dios del Sol. Supongo que saben cómo se llama el Dios del Sol, porque hemos hecho Surya Namaskar un montón de veces, ¿no? Bueno, cuando hacemos el saludo al sol, el saludo al sol se llama Surya Namaskar. Namaskar es saludar y Surya es el sol, saludar al sol. Entonces Kunti llama al dios Surya, al dios sol, y tiene a su primer hijo. Pero como es una adolescente y todavía no está casada, se asusta y piensa que la gente la va a repudiar, y entonces agarra a su hijo, que se llama Karna, que por cierto Karna, por ser el dios del sol, se supone absoluta perfección, un gran guerrero, un guerrero como nadie, sin comparación alguna. Lo pone en una canastita y lo avienta al río, muy al estilo de Moisés, solo que esto es un poquito antes. Entonces, esa historia de aventar bebés al río es tan vieja como la humanidad. Entonces se avienta a Karna al río, y Karna es adoptado por una pareja de... no me acuerdo si son agricultores o crían ganado. Es una pareja de personas muy humildes que no podían tener hijos, crían a Karna como hijo propio, y Karna crece para convertirse en una persona de moral incuestionable y como uno de los más grandes guerreros que han existido en el mundo, pero su gran deshonor siempre es que no sabe quiénes son sus papás. Sabe que es adoptado, y el no saber quiénes son sus papás para él es un problema, una crisis existencial terrible. Pero Kunti no le dice esto a nadie. Se casa después con Pandu, y cuando está con Pandu vagando por los Himalayas, Pandu se lamenta y dice, lo más triste es que no pudimos tener hijos. Entonces Kunti le dice, bueno, ¿y qué si pudiéramos tener hijos? Le dice, ¿a qué te refieres? Le dice, pues porque yo puedo convocar a los dioses y puedo tener hijos de los dioses, y pues podemos decir que son tuyos. Y entonces Pandu acepta y le dice que sí, que convoque a los dioses para que puedan tener hijos. Entonces convocan a los dioses y tienen a Yudhishthira, que es el dios de la rectitud. Bueno, no es un dios, son humanos, pero son hijos, son semidioses. Y Yudhishthira nace del Dharma. Entonces Yudhishthira es hijo del Dharma, y el Dharma es la virtud. Cuando hablamos del Dharma, ¿se acuerdan que yo les había dicho en la otra clase cuando hablábamos del Mahabharata que el Dharma es el conjunto de sabiduría y virtud que existe en todo el mundo, en cualquier tipo de tradición? También se puede traducir como una misión de vida, lo que viniste a hacer a esta vida, en el sentido más positivo. Entonces Yudhishthira es hijo del Dharma, y se supone que su gran propósito en la vida es ser un rey justo. Es el rey que va a representar la absoluta rectitud. El hijo número 2 es hijo del viento, es hijo de Vayu, que los vientos, los Vayus en yoga también son los vientos internos, las fuerzas
internas que se mueven en el cuerpo. Este hijo es Bhima, y por ser hijo del Vayu, es hijo al mismo tiempo del viento y del trueno. Entonces, Bhima es como Hércules, es una persona que no tiene comparación en cuanto a fuerza física. Se dice que lo mismo que Hércules, que cuando está niño puede asfixiar serpientes y puede hacer ese tipo de cosas. Bhima lo mismo. Bhima es una persona que desde chiquito podía con un puñetazo destruir una roca, cosas por el estilo. Después tienen un tercer hijo que, ahora sí, llaman al dios Indra, que Indra es el dios de... ¿Quién sabe de qué es? De la buena. No. Llaman al dios Indra y nace Arjuna. Y este va a ser el guerrero perfecto. Y aquí lo más interesante es que después lo podemos ver en la próxima clase, pero Indra y Surya son los dos dioses que van a tener a estos hijos que son guerreros sin ningún tipo de comparación. Arjuna y Karna son al mismo tiempo los dos grandes guerreros que son hermanos, pero que no saben que son hermanos. Después de ese momento, Madri le dice a Kunti: yo también quiero tener hijos, revélame el mantra secreto para que yo también pueda tener hijos. Entonces Kunti le presta el mantra y Madri tiene unos gemelos, que son hijos de los dioses gemelos de Aswin, los dioses de los ojos dorados. Y nacen Nakul y Sadeva, que son la paciencia y la sabiduría. Entonces habíamos visto en la otra clase que estos son los 5 Pandravas y que los 5 Pandravas van a representar 5 virtudes humanas y que estos 5 príncipes se van a casar con una misma princesa, que es la princesa Draupadi, y que era la analogía entre los 5 dedos de la mano y Draupadi el puño que puede lo mismo golpear que acariciar, que crear, que destruir. Entonces es una analogía a este tipo de cosas. Por el otro lado, ya nacieron los 5 príncipes, y en el momento en el que nacen los 5 príncipes, Yudhishthira queda como contendiente al trono. El papá renunció al trono, pero Yudhishthira todavía puede subir al trono porque fue hijo del rey. Y por el otro lado, ellos no tienen hijos todavía. Entonces, cuando Gandhari se entera que Kunti ya tuvo hijos, se desespera, y para ese momento ella llevaba 2 años embarazada y no nacía nada. Entonces le dice a la muchacha que le vende los ojos que la golpee con una barra de hierro. Y la muchacha le empieza a golpear con una barra de hierro y da a luz a una masa fría y amorfa. Yeah. Sí, que parece como de metal. Entonces, cuando Gandhari dice que la tiren a la basura, pero en eso llega Vyasa y le dice: no la tires a la basura, rómpela en 1,000 pedazos, en 100 pedazos, planta cada uno de esos pedazos en una maceta, ponle agua y tierra y riégalos, y van a nacer 100 hijos. Y entonces es así como nacen todos los Kaurava. Los Kaurava nacen de esta masa amorfa y de que Vyasa intercede para que nazcan. Pero se dice que el día que va a nacer el primero de sus hijos, Duryodhana, empezaron a ocurrir malos augurios y de las macetas empezaron a salir ruidos infernales. Esto es fatal. Pero en ese momento, Bhishma le dice al rey ciego: deberías de matar lo que nazca de las macetas, porque ya se hizo una profecía, los sabios hicieron la profecía de que lo que nazca de las macetas va a acabar con tu estirpe. Pero al mismo tiempo, Gandhari escucha que algo están haciendo de las macetas y dice: sobre mi cadáver van a matar a mis hijos. Y así es como nacen los Kaurava. Entonces ya están ahí, ahora sí, los personajes de la gran batalla de Kurukshetra, que va a ser el punto clímax, el Mahabharata, el Bhagavad Gita.
Y lo que sigue de la historia es que Pandu, ya que tiene hijos, está muy enamorado de Madri y un día decide intentar tener relaciones sexuales con Madri y se muere, porque esa era la maldición. Entonces, Madri se suicida porque no puede aceptar que Pandu se muera solo y Kunti se queda con los 5 hijos y los cría como propios. Pero se regresa al palacio para buscar la protección de Bhishma y Bhishma concede que los Pandavas y los Kauravas sean criados en el mismo reino, en el mismo palacio. Y les consigue, de hecho, al mismo gran entrenador, que va a ser después una pieza muy importante durante el desarrollo de la batalla. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿No los perdí? No me seré un poco enredada. Estamos súper lógico. No, es que tengo unas ganas de ver esa novela. O sea, tiene más en torno a ¿Cuál está? Ajá, o sea, hay como, o conocen otras así. Digo, porque si eligieron esas porque ha de ser así. Esta está muy buena. Lo que pasa es que nadie lo ha escrito, nadie se ha tomado la molestia de escribir desde el punto de Draupadi. Que es gracioso, ¿no? Porque es la... Si los protagonistas son los Pandavas, pues ella es la esposa de los 5 Pandavas. Entonces, ¿por qué nadie había como buscado escribir acerca de ella? No sé. Pero sí, este quedó... A mí me gustó mucho, me quedó muy bueno. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Otra pregunta? Algo que creo que ya me escuché, no sé si lo dijeron. Uh-huh. El dios que no supimos que era Indra, ¿de lo que es? ¿De la noche o algo así? Es el rey de los dioses. Ah, ok. Entonces estamos... Como Zeus. Ajá, como una especie de Zeus. Es como si se enfrentaran Apolo y Zeus. Ah, ok. Porque Karna es hijo del dios Sol. Uh-huh. Pero al mismo tiempo Arjuna es hijo de Indra. Uh-huh. Entonces, en el momento en el que se enfrenten, uno tiene que matar por fuerza al otro. Pero, bueno, obviamente en la gran batalla de Kurukshetra, ellos no saben que son hermanos. Entonces, acaban en bandos opuestos. Y una de las grandes tragedias cuando se acabe la batalla para los Pandava es enterarse que mataron a uno de sus hermanos. Entonces, bueno, eso lo dejamos para después, cuando hablemos más de la batalla de Kurukshetra. ¿Hay alguna otra pregunta hasta aquí? ¿No? Más o menos quedó claro. ¿Ganesh y Ganesha son lo mismo? Sí. Sí, casi todo el mundo le dice Ganesha. Pero sí, son lo mismo. Uh-huh. ¿Quedó más o menos claro? Sí, muy interesante, pero los nombres complicados. Es un poco complicado, pero después, por ejemplo, cuando si leen que es el Bhagavad Gita, pero comentado por Yogananda, cada uno de los personajes, Yogananda sí hace el análisis de qué significa qué personaje. Entonces, por ejemplo, si Arjuna representa al guerrero perfecto, Arjuna representa este punto de nosotros que está dispuesto a dar la batalla, pero que está al mismo tiempo buscando ese espacio de yoga, ese espacio de unión, este punto en el que podemos trascender nuestras limitaciones y entrar en ese estado de yoga. Pero cada uno de los personajes, tanto Pandavas como Kauravas, representa algo dentro de nosotros. Y uno podría pensar que son demasiados personajes, como para que todos representen realmente algo de nosotros, pero para los hindús y para esta cuestión de yoga, dentro del cuerpo humano existen cientos de vayus y cientos de espacios energéticos. Nosotros normalmente vemos 7 chakras nada más, pero en realidad hay más de 300 nadis, 300 puntos o espacios donde la energía se almacena o se comporta de una cierta manera, y cada uno de los personajes en realidad está mapeando a un humano, que esa es una de las partes más impresionantes de Mahabharata. Qué bonito. Sí, la verdad sí está muy bonito. ¿Los nadis y los puntos de acupuntura tienen algo que ver, no? Uy, sí tienen que ver. Hay quien dice que son exactamente lo mismo y hay quien dice que hay ligeras variaciones.
no se entienden exactamente igual y no se trabajan igual, pero sí hay personas que dicen que son exactamente lo mismo. No estoy de acuerdo de que sean exactamente lo mismo, porque la acupuntura tiene cosas muy sofisticadas que se entienden desde otra lógica, y para entender los nadis y los chakras tienes que entenderlo desde la perspectiva de la filosofía en la que fue creado, porque si no, no se entiende. Entonces sí tiene mucho que ver. ¿Alguna otra pregunta?